Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Nuestro tema es Teoría del Procesamiento de la Información. Como integrantes estamos Valeria Altamirano, Daniela Liauca, Isabel Robinson, Camila Rojas y Saraí Vizcarra, pertenecientes al tercero B de la carrera de Psicopedagogía. Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la información es un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser humano como un procesador activo de los estímulos, es decir, de la información que obtiene de su entorno. Esta teoría explica el aprendizaje como un desarrollo interno de una persona, sin abandonar elementos conductistas como estímulo-respuesta, y en general una mecanización de cómo hacer que la persona aprenda. Posee una orientación cognitiva, para lo que se considera que los procesos mentales internos son objetos de estudio. Desde esta perspectiva, el ser humano es concebido como un sujeto activo en su aprendizaje. Este conjunto de teorías comienza a tomar fuerza entre el año de 1920 y 1960. Para poder comprender esta teoría, se debe empezar por el supuesto base, el cual es una comparación con el cerebro humano y sus funciones con el software de un procesador de información, es decir, un computador, ya que se considera que el cerebro procesa estímulos del ambiente y efectúa una respuesta en consecuencia en una forma similar a la que lo hace un computador. Entonces se puede decir que se enfoca en la manera en que las personas ponen atención a los eventos que ocurren en el ambiente, codifican la información que deben aprender, la relacionan con los conocimientos que tienen en la memoria, almacenan el conocimiento nuevo y lo recuperan a medida que lo necesitan. Esta perspectiva teórica se ha visto influenciada por disciplinas como la cibernética, la informática y la inteligencia artificial. Ahora bien, como ya les comenté, el cerebro humano procesa información tal y como lo hace un computador, pero tal vez se preguntarán cómo lo hace o cómo funciona. Les voy a explicar. Los distintos estímulos son percibidos por los 5 sentidos, los cuales son gusto, oído, tacto, olfato y vista. Y estos llevan la distinta información a las áreas sensoriales, para después ser llevado a otras áreas cerebrales para continuar con el procesamiento de la información. Los personajes principales, que son Robert Smith-Gagné, principal sintetizador y exponente de la teoría del procesamiento de la información. Este es un psicólogo norteamericano que nació en el año 1916, estudió en Yale y recibió su doctorado en la Universidad de Brown en 1940. Durante sus primeros años se interesó en el comportamiento humano, y durante sus años de instituto decidió dedicarse a la psicología como una profesión. Este autor sistematiza un enfoque integrador donde se consideran aspectos de las teorías de los estímulos-respuesta y de los modelos de procesamiento de la información. Como tal, este es un procesador de la información cuya función es recibir la información ya elaborada y actuar de acuerdo a ella. Esta es una teoría que nace a partir de los años 60. También tenemos a continuación al personaje Ulrich Neisser, que nació en Kiel, en Alemania, el 8 de diciembre de 1828. Su padre era Hans Neisser, un economista brillante que anticipó a la escala de Hitler. Este es conocido como el padre de la psicología cognitiva, por el cual es un enfoque que estudia los procesos mentales que son implicados en el conocimiento. Dedicó mayor parte de su vida al estudio de la memoria sin descuidar otros procesos mentales. Como aportes importantes tenemos que se dieron en el campo de la comprensión de la memoria, y él postuló y probó un concepto que sigue vigente hasta la actualidad sobre la memoria humana. También propuso el modelo HIP, considerando la mente humana como un procesador de información. A continuación, tenemos a Richard Adam Atkinson,
Pues este nació el 19 de marzo de 1929. Este es un profesor estadounidense en psicología y ciencias cognitivas y administrador académico. Atkinson está casado con Rita, que es una psicóloga con quien tiene una hija, Laine. Esta es una neurocirujana jubilada. Tenemos como aportes importantes su investigación sobre los modelos matemáticos de la memoria y las cogniciones humanas, lo cual esto llevó a nombramientos adicionales en la Escuela de Ingeniería y otras más. Tenemos que la teoría de la memoria humana que Atkinson propuso con su alumno Richard Shifrin, el cual ha influido en la configuración de la investigación en el campo de la memoria humana. Pues esta teoría se conoce como el modelo modal de la memoria. También un artículo de 1968 propuso en los procesos de control, que es uno de los más citados de las ciencias cognitivas del comportamiento. A continuación tenemos dos modelos. El primero, que es el modelo multialmacén de Atkinson y Shifrin, el cual él propuso que dividía la memoria en tres componentes. El primero era programas de la metáfora del ordenador, y el segundo como registro sensorial que permite la entrada de información, y el tercero como un almacén de corta duración que pasaría pues a conocerse prácticamente como la memoria a corto plazo, y otro pues de larga duración, como de memoria a largo plazo. El siguiente es de los niveles del procesamiento pues de Craig y Lockhart. En 1972 pues Fergus, Craig y Robert Lockhart añadieron pues el modelo multialmacén. La idea de que la información pues pueda ser procesada a grados pues crecientes de profundidad en función de si solo lo percibimos. El procesamiento profundo, opuesto al superficial, pues favorece el aprendizaje. Tenemos a continuación a Richard Shifrin, que nació el 13 de marzo de 1942. Es un psicólogo americano. Es un profesor de ciencias cognitivas. Shifrin ha contribuido con una serie de teorías de la atención y memoria al campo de la psicología. Shifrin propuso un modelo matemático de memoria con Richard Atkinson en 1968 mientras estaba en la Universidad de Stanford. Pues esto estableció los componentes de la memoria de corto y a largo plazo y pues los procesos que controlan las operaciones de la memoria. Tenemos a continuación a David Everett Ronhart, que nació el 12 de junio de 1942 y pues muere el 13 de marzo del 2011. Sus padres fueron Everett Leroy y Thelma Theora. Ronhart comenzó pues su educación universitaria en la Universidad de Dakota del Sur, recibiendo así un título en psicología y matemáticas en 1963. Fue un psicólogo estadounidense pues que hizo muchas contribuciones al análisis formal de la cognición humana, principalmente en los marcos de la psicología, de la inteligencia artificial y del procesamiento distribuido en paralelo. Uno de sus aportes importantes que tuvo pues fue el modelo conexionista de Ronhart y su acompañado pues McClellan. En 1986 pues ellos publicaron el procesamiento distribuido en paralelo, investigaciones sobre la microestructura de la cognición, que sigue siendo un libro de referencia fundamental en este enfoque. Bueno, a continuación tenemos a Alan Baddeley, que nació el 23 de marzo de 1934. Este es un psicólogo británico, es profesor de psicología en la Universidad de York. En 1975 él comenzó a estudiar capacidades de la memoria a corto plazo, presentando así como que tareas de recreación con el fin de probar cuáles eran las diferencias en el recuerdo de palabras cortas o largas. Uno de sus aportes importantes pues es la propuesta en 1974 hasta el 2000, que fue dominada en la actualidad la perspectiva cognitivista de la memoria operativa. Muchas gracias. A continuación tenemos principios del procesamiento de la información. El primer principio concibe al ser humano como un ordenador, es decir, el cerebro sería este soporte físico de las funciones cognitivas, como la atención, la memoria, el lenguaje, entre otras, y estas vienen a ser el software del ordenador. Como segundo principio, este nos indica que entre un estímulo y una respuesta hay una serie de operaciones mentales llamadas fases de elaboración que se desarrollan gracias a la información transmitida mediante los estímulos.
Y como último principio tenemos que el conocimiento humano puede ser representado mediante una red de nodos. Estos nodos vienen a ser los conceptos y los nexos sería cómo se interrelacionan entre sí.